¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaremos la palabra de Dios que la liturgia nos propone para estos días santos. Vamos a comenzar con el estudio y comentario del Evangelio que nos proponen para la vigilia pascual, tomado del Evangelio según San Marcos. Antes de comenzar, les recuerdo que si les gusta este tipo de material, no olviden darle like al video para que YouTube nos promueva entre las personas que están buscando el conocimiento de la palabra de Dios. También, pues, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les mande siempre un recordatorio cada vez que yo suba un nuevo video comentando la palabra de Dios. Y ahora sí, pues comenzamos. Les comparto en pantalla los contenidos que vamos a abordar. Tenemos entonces que comentaremos el Evangelio de la Vigilia Pascual, Marcos 16, versículos 1 al 7. Comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor y hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos el texto del Evangelio para la liturgia de la Vigilia Pascual que dice así: Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: No se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: Él irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Tenemos entonces aquí los detalles del texto griego. Comenzamos con estos elementos que son muy importantes de tener en cuenta al momento de hacer un exégesis y un comentario, pues, apropiado. Tenemos que primero que nada el Evangelio de San Marcos lo cuenta un narrador. El evangelista San Marcos, para contar la vida de Jesús, crea un narrador que, entre algunas de sus características, está el que es omnisciente, es decir, sabe lo que piensan y sienten todos sus personajes, incluido Dios, los demonios, los apóstoles, los romanos, Pilatos, etcétera. Y eso es una estrategia de redacción. Bien, pues este narrador, en el pasaje que hemos leído, insiste en que pasado el sábado, tres mujeres del grupo cercano de Jesús, mencionadas en orden de importancia para las comunidades de los seguidores del Señor, fueron al sepulcro habiendo salido el sol. Anateilantos, dice el texto griego. Esas mujeres son María G. Magdalene, es decir, María la Magdalena, porque viene del pueblo de Magdala. Recordemos que Magdalena no era su nombre, sino el gentilicio. Ella simplemente se llamaba María y provenía del pueblo de Magdala, actualmente llamado Migdal. También estaba María Getuyacobu, María la de Santiago, que viene aquí el texto en español, nos ponen la madre de Santiago. El término madre no aparece en griego, pero pues es una forma de referirse
a la relación que tiene esta otra María con Santiago, uno de los apóstoles. Kai Salome, o sea, Salomé, no dice de quién era pariente, al menos en este pasaje. Ellas eran importantes en las comunidades de seguidores de Jesús y sobresale entre ellas María la Magdalena. Bien, entonces, estas mujeres fueron apenas saliendo el sol, llamaríamos nosotros del domingo, el primer día de la semana. Lo hicieron así para observar el descanso sabatino conforme a la ley judía, lo que refleja que eran piadosas y fieles cumplidoras de la Torá, o sea, de la ley de Moisés. Su horizonte de comprensión seguía siendo la ley, es decir, la ley establecida por Moisés en el nombre de Dios para que los israelitas, viviendo pues las normas establecidas por esta ley, fueran agradecidos por todos los dones que Dios les había concedido, como puede ser el don de la tierra prometida, el don de la libertad, pues Dios los había sacado de la condición de esclavitud en Egipto, y entonces así los constituyó el pueblo de su propiedad allí en el monte Sinaí, les dio una serie de leyes, normas para que ellos pues llevaran una vida como un pueblo consagrado al Señor, de modo que no deberían comportarse como las demás naciones o los miembros de otras naciones. Bien, aquí también en estos versículos tenemos que las mujeres llevaban perfumes, arómata, se dice en griego, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, se preguntaban, ¿quién les haría rodar la piedra? Es lo que significa la expresión apocalypsei, perdón, apoquilisei. El verbo apoquilisei significa pues rodar una piedra y ellos eran lo que se preguntaban. Esta piedra tapaba la puerta del sepulcro, por tanto, en muchas representaciones pictóricas nos muestran los pintores una piedra en forma de rueda que tapaba la puerta del sepulcro, y de ahí que pues se conciba de este modo la, la piedra como circular, como lo presentan muchos autores de pinturas que claramente se basan en el texto griego. Aquí, como en Juan 11:39, la piedra que tapa la entrada del sepulcro simboliza los obstáculos para comprender la revelación que muestra a Jesús como Señor de la vida y de la resurrección. En Juan 11:39, Jesús dice a los judíos presentes frente a la tumba de Lázaro, quiten la piedra. Entonces deben quitar la piedra para permitir que la acción de Jesús al resucitar a Lázaro facilite que Lázaro pueda salir del sepulcro. Por eso la piedra que tapa el sepulcro representa, simboliza estos obstáculos para comprender la revelación. Tenemos, ellas mirando observan, dice el texto griego. Anablepsasai, literalmente significa habiendo mirado o incluso habiendo levantado la vista. Theorusin, que significa observan, contemplan. ¿Qué es lo que observan? Que la piedra había sido rodada. Joti apokekilistai, colitos. Esta formulación es propia del tiempo perfecto por la reduplicación de la capa apokekilistai. ¿Se fijan? Entonces, esta reduplicación de la capa, como esta doble K, pues ya nos está diciendo que estamos ante una forma de perfecto. La terminación es propia de la voz pasiva, por tanto, alguien ha quitado o ha hecho rodar la piedra, el litos, que significa la piedra, y bueno, los teólogos consideramos que este empleo del verbo en tiempo perfecto de la voz pasiva se puede interpretar como un pasivo divino, así le llamamos, cuando aquel agente de la acción, aquel que ha hecho rodar la piedra, seguramente ha sido Dios.
es decir, una intervención sobrenatural que obviamente viene relatada de manera teológica. Ajá. No estamos ante un reporte periodístico de lo que vieron aquellas santas mujeres, sino es un relato teológico que nos está diciendo con estas formas verbales que Dios ha sido quien ha movido la piedra. Sin necesidad de hacerlo explícitamente, lo dicen a través del uso del lenguaje. Tenemos las mujeres, al entrar al sepulcro, que representa el lugar de muerte, vieron a un joven, a un neaniscon cacémenon, que está sentado en tois dexiois, sentado a la derecha. Este joven es el símbolo de la vida nueva que ha sido inaugurada con la resurrección de Jesús. El que el joven esté sentado a la derecha es una clara alusión a la exaltación de Jesús, una de las fórmulas más antiguas que tenemos de exaltación de Jesucristo después de la Pascua es que se ha sentado a la derecha del Padre. Aquí se dice que el joven Cacémenon entois dexiois está sentado a la derecha. No dice a la derecha de qué, nunca da el punto de referencia. Por tanto, estamos ante una expresión, una formulación prácticamente de confesión, una confesión de exaltación de la condición de Jesús. Ahora, este joven además está vestido con indumentaria blanca, con vestimentas blancas, peribeblemenon stolen leuken. Ajá. Stolen leuken, pues indumentaria, vestido blanco, por tanto es un símbolo de su condición gloriosa y sobrenatural. El texto no dice que se trate de un ángel, solamente dice que es un joven, pero los demás signos o símbolos que aparecen en este texto nos están refiriendo que este joven o bien representa un ángel o representa el significado del tipo de vida que ahora tiene Jesús que ha resucitado. Ajá. Entonces, ellas quedan impactadas por lo que estaban presenciando. Ajá. Exezambezesan, es el texto, lo que nos dice el texto griego, que estaban impactadas, sorprendidas. Él dice a ellas que no se impresionen, dice, que es el negativo, exambeise, no se impresionen, ¿verdad? No, no se asusten, también podría significar, aunque no se utiliza el verbo fobeo, ¿verdad? O fobeomai para indicar el miedo, pero se puede interpretar también así. No, no teman, no se espanten, no se impresionen, pues Jesús el Nazareno, a quien ellas buscan, ha resucitado, egerce, egerce. Egerce significa aquí que ha resucitado o resucitó, ukestin jode. Ajá. Aquí no está, lo que significa el texto griego de esta expresión. ¿Dónde no está? En la dimensión de la muerte. Luego les da órdenes de decir a los discípulos y a Pedro que el Señor va delante de ellos hacia Galilea, pro agei, que va delante, es lo que significa este verbo, que es la unión de la preposición pro más el verbo hago, pro agei, que significa que va delante, como que va dirigiendo, conduciendo a alguien más. Ese alguien, pues es el jimás, el ustedes en acusativo. Va delante de ellos o de ustedes hacia Galilea, para que vayan a su encuentro tal como él lo había dicho a su grupo cercano de seguidores en Marcos 14:28, donde Jesús había dicho ya que después de resucitar se adelantaría a Galilea para que allí lo vieran. El narrador habla de la necesidad de retomar o de retornar, perdón, al lugar donde los discípulos fueron llamados a ser aprendices y colaboradores del Señor. Seguramente algo les tiene preparado. ¿Qué les tendrá preparado? Pues no lo dice el evangelista Marcos, pero pues nos podemos imaginar en concordancia con los demás evangelios que Jesús pues les dará una misión
de ir a anunciar a todo el mundo que Él ha resucitado y que pues los ha enviado de misión para evangelizar a todas las naciones, a ser las discípulas del Señor, tal como lo presenta al final del Evangelio de San Mateo, y enseñarles a cumplir todo lo que Jesús les había enseñado a los discípulos. Bien, pues continuando ahora con el comentario teológico. Aunque nuestro texto litúrgico no lo menciona, el versículo 8, con el que San Marcos cerró su evangelio en el siglo I, causó mucha perplejidad. El texto en español dice, y habiendo salido, huyeron del sepulcro, pues temblor y espanto o desconcierto se apoderaban de ellas, y a nadie nada dijeron porque temían. Lo que dice aquí el texto, kai exelthusai ephigon apotub nemeiu, eigen garautas tromos, kai éxtasis, kai udeni uden eipan, efobuntogar. Vemos una insistencia en expresiones sobre el temor. Por ejemplo, tromos kai éxtasis, que significa temblor y desconcierto o espanto, un estar como fuera de sí por una intervención divina, claro está, una experiencia de casi mística. Y luego acá, efobuntogar, pues temían, ellas temían. El pasaje hacía ver a las mujeres como excesivamente temerosas y desobedientes de la misión recibida. Sin embargo, el objetivo del narrador no era desacreditarlas, sino dejar en los lectores la tarea de anunciar al Señor resucitado a las personas que se iban integrando al movimiento de seguidores de Jesús. Esto es interesante, que hay que tener en cuenta. Está claro que para Marcos el resucitado es el mismo que había sido crucificado. En su evangelio, la cruz fue el lugar de la revelación de la divinidad de Jesús, como lo testimonió el centurión que lo vio morir. Por lo tanto, quizá Marcos no vio necesario añadir las apariciones del resucitado en su evangelio. Como a muchas personas les parecía que el final de Marcos estaba incompleto, alguien añadió los versículos 9 al 20 de Marcos 16 con el fin de hablar de esto, armonizando los testimonios del resucitado reportados en los evangelios de Mateo y Lucas. Por eso el Evangelio de San Marcos termina hasta el versículo 20 del capítulo 16 y no en el versículo 8 como era al inicio. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque tenemos en distintos lugares del mundo, en varios museos, en varias bibliotecas antiguas, los manuscritos que pueden ser códices y sobre todo papiros del Evangelio de San Marcos, que nos muestran que el Evangelio terminaba tajantemente en lo que ahora es el versículo 8. Los manuscritos que reportan los demás versículos del 9 al 20, en la actualidad, que nosotros ya los tenemos así designados como versículos, en la antigüedad no existían los versículos en los primeros siglos del cristianismo, entonces ese texto se añadió muy posteriormente, es un texto muy tardío, quizá las primeras referencias las tengamos a finales del siglo II o incluso del siglo III, pero es sobre todo a finales del siglo IV cuando ya empieza a copiarse más el cierre del Evangelio de San Marcos con el cierre que conocemos, es decir, con los últimos versículos que tenemos ya hoy en las Biblias. Bien, el Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia nos refiere a una de las tradiciones más antiguas sobre el sepulcro vacío y el anuncio de la resurrección del Señor. El texto no es tanto una crónica histórica o reporte periodístico sobre lo acontecido en el sepulcro, sino un relato cristológico de carácter apocalíptico, el cual nos explica que la intervención divina, discernida solo desde la fe, puede comunicarnos que el crucificado ya no está en la dimensión de la muerte. Ese es el sentido del sepulcro vacío, sino que el crucificado
goza ahora de una vida nueva, representada en las vestimentas blancas del joven que está dentro del sepulcro. Cristo ha sido exaltado, por eso el joven está sentado a la derecha, y no dice a la derecha de qué. Y que reunirá el Señor a la comunidad de sus seguidores para darles una encomienda innovadora, que será el mandato de reunirse con él en Galilea. Para algo los está reuniendo. Marcos no define exactamente ese para qué, la finalidad de esa reunión, pero la podemos suponer por el desarrollo del cristianismo del siglo I y el testimonio que dan otros evangelios. El carácter apocalíptico de esta escena queda manifiesto por el personaje celestial que tiene dominio sobre la dimensión de la muerte, representada en el sepulcro, y reconduce a las mujeres hacia la fe, buscando que ellas superen su horizonte judío de comprensión de las realidades divinas. El joven en el sepulcro es imagen de Cristo vivo, aunque el texto no explicite la identificación personal entre ambos. El lector está llamado a creer mediante los símbolos apocalípticos del pasaje. Dios ha intervenido en la historia humana y ha vencido definitivamente al pecado y a la muerte. La comunidad lectora es llamada a dar testimonio de ello. Vivimos, ya como orientaciones para la vida, vivimos en una época de posverdad, de confusiones e ideologías que pretenden controlar las decisiones de la gente. Muchos traicionan sus principios morales para promover campañas políticas que abogan por el aborto, la eutanasia y otras atrocidades, como la renuncia al derecho de determinar la línea educativa de sus hijos. Retomemos con vigor nuestra adhesión a Cristo, reconociéndolo como el Señor de la historia y de la vida. Solo Él tiene el señorío sobre nosotros y quiere nuestra felicidad, así como nuestro perfeccionamiento humano integral. Esto se logra solo mediante la defensa de nuestra libertad de conciencia y de nuestros demás derechos fundamentales, entre los que está la libertad religiosa. Cristo resucitado nos convoca a que volvamos a Él, a los albores de nuestra vida de fe, para que renovemos nuestra decisión de seguirlo, una respuesta ahora madura, pasada ya por el filtro de la adversidad de la cruz. Seamos valientes, defendamos nuestra fe y enriquezcamos nuestra sociedad con los valores y principios cristianos. No hay lugar para los miedosos, solo para los decididos. Y así entonces, pues damos por conclusión a este comentario. Ya no solo nos resta la oración final. Dios nuestro, que hace resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, pues espero que este comentario les pueda servir a todos ustedes, sobre todo a mis hermanos sacerdotes, para que preparen su homilía de la vigilia pascual. A todos los fieles amantes de la palabra de Dios también les puede servir para que vayan pues viviendo más a fondo el mensaje de la palabra de Dios y vivir esta Pascua de Resurrección con mucho entusiasmo. Les agradezco su atención y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues les deseo una feliz Pascua de Resurrección, que Dios los colme de alegría, de salud y muchas otras bendiciones para que anuncien a Cristo resucitado. Felices Pascuas, Dios los bendice. Hasta pronto.